En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Siempre me gusta empezar el año con el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un versículo de una tradición que, si bien es muy antigua, sigue actualizándose cada día. El primer capítulo de la Biblia nos presenta no tanto una descripción histórica de la acción de Dios en la creación, sino una reflexión teológica sobre la acción de Dios en la historia. ¿Y qué historia hemos vivido? Para hablar de un año nuevo tenemos que hablar del pasado. Y el 2020 nos enseñó muchísimas cosas. Nos mostró y nos recordó nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Nos recordó que los planes no pertenecen a nosotros, pero quizás nos recordó una cosa más. Nos recordó que somos parte de la historia. Muchas veces preocupados por los problemas personales, por mi éxito personal, por los propósitos y planes de cada uno, a veces tan importantes para nosotros, pero tan banales para los otros, nos olvidamos de que la historia se sigue escribiendo. Pero el 2020 nos mostró, quizá por primera vez a mi generación y a las generaciones que van después de mí, que la historia se está escribiendo, que soy parte de la historia, que estoy viviendo dentro de la historia mundial y que las acciones que se realizan en una parte del mundo afectan a la otra parte del mundo. Todos estamos conectados como una sola humanidad. A las generaciones anteriores a nosotros esto no es nuevo, ya lo habían vivido, ya han sido parte de la historia. Con una gran diferencia, las grandes historias que vivieron esas generaciones pasadas eran historias donde se marcaba muy fácilmente un amigo y un enemigo, un bueno y un malo. Para nosotros, el que ganó siempre fue el bueno y el que perdió siempre fue el malo. Sin embargo, la historia que el 2020 nos invita a contar fue una historia diferente. Una historia donde probablemente la humanidad se vio unida ante un mismo enemigo. Un virus que nos hizo reflexionar y nos hizo cambiar a todos nuestra forma de vivir. Qué gran oportunidad era para que la humanidad se volviera hermandad. Qué gran oportunidad era para volver a buscar la paz y la justicia todos juntos, más allá de las guerras, más allá de las divisiones. Pero qué lejos estamos de todo eso. El sentido de historia, el sentido de vivir en la historia, a muchos también nos devolvió un sentido no tan lindo. El sentido de estar a la deriva. Nos dimos cuenta que muchos de nuestros planes no dependen solamente de nosotros. Nos dimos cuenta que dependemos de las decisiones de los grandes imperios. Nos dimos cuenta que la violencia sigue estando en las calles y que la injusticia sigue creciendo cada día más y más. Y nos dimos cuenta que de muchas cosas no podemos hacer nada. Y hubo un pueblo que más que nadie vivió este sentimiento. Es el pueblo de Israel, consciente de que los movimientos históricos le afectaban directamente. Un pequeño pueblito en medio de los grandes imperios, siempre en medio de las guerras, siempre a la merced de los grandes reyes, sabiendo que ante un capricho voluntarioso de cualquiera de ellos tenían el riesgo y el peligro de desaparecer. Y estos caprichos llegaron e Israel se fue al exilio. Israel se queda sin tierra, se queda sin templo y se queda sin rey, según lo que nos narra el texto bíblico. Y en medio de todo esto, Israel reflexiona. Y la primera y gran reflexión de Israel lo vemos en el texto bíblico. Dice, y la tierra estaba sin orden
y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Lo que nos narra el Antiguo Testamento, el mensaje principal del Antiguo Testamento que tenemos que recuperar a raíz de haber recuperado el sentido de la historia, es que Dios actúa en la historia. Y su consecuencia lógica, Dios se revela especialmente en la historia. Así que tenemos que abrir los ojos y preguntarnos qué nos está revelando Dios a través de los acontecimientos históricos que estamos viviendo. Nadie puede dudar que estamos haciendo historia. Estamos viviendo en medio de la historia y dentro de algunas generaciones se van a contar estos años como años especiales, para bien o para mal. Eso depende mucho de las decisiones que nosotros tomemos. El pueblo de Israel es llevado a Babilonia. Las grandes ciudades de ese tiempo, hermosos jardines, jardines flotantes. Una ciudad con el mejor desarrollo de ese tiempo, con las mejores tecnologías, con los mejores alimentos. Pero Israel llega lejos de su tierra, lejos de su templo, lejos de sus reyes, y ve esa gran ciudad, con esos grandes edificios, con esos grandes templos dedicados a los diferentes dioses, y dice, la tierra está sin orden y vacía, y las tinieblas cubren toda la superficie. Hace 2 décadas entrábamos al siglo XXI, llenos de esperanza. Los avances tecnológicos por fin parecía que iban a trabajar a favor de la humanidad. Se acabaron las guerras. Yo recién era un niño, pero recuerdo las grandes esperanzas que teníamos. El tiempo de los supersónicos, esos monitos que veíamos en la tele, se estaban acercando. Por fin íbamos a tener autos que volaban, íbamos a tener robots que limpiaban nuestras casas, íbamos a tener medicina para toda la humanidad, para todas las enfermedades, y íbamos a tener alimentos para cada uno de ellos, porque todo se iba a solucionar gracias a la tecnología. Y llegamos con esta esperanza, que pronto se derrumbaría. No podemos evitar decir que ha habido grandes avances. No podemos negar que hoy en día muchas enfermedades han sido erradicadas gracias al desarrollo de las grandes vacunas. O por lo menos habían sido erradicadas hasta que las redes sociales le dieron voces a aquellos que se alimentan del miedo y del odio. Gracias al desarrollo, la esperanza de vida ha aumentado prácticamente en todo el mundo y las condiciones son mucho más favorables para la gran mayoría. Pero entrando a una nueva década, nos damos cuenta que todo esto no ha sido suficiente. Cuando vemos las noticias, cuando abrimos las redes sociales y más importante aún, cuando hablamos con las personas que están a nuestro alrededor, nos damos cuenta que los cambios no han alcanzado para una gran parte del planeta y para nosotros mismos. La tierra sigue viéndose vacía, sin orden y cubierta de tinieblas. El 2020 fue una gran oportunidad de desenmascarar la mentira del progreso. Nos dimos cuenta de lo lejos que estamos de la igualdad social, de la justicia para todos, de esa plenitud de vida que nos han prometido los políticos de todos los colores. La tierra sigue llena de tinieblas, pero estas tinieblas, así como las grandes ciudades de Babilonia, para muchos brillan y para muchos son muy atractivas. Y el texto bíblico sigue y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En medio de las tinieblas, en medio de esta tierra vacía, de esta vida que parece no tener sentido ni propósito, que está alejada completamente de una vida auténtica, de una vida plena,
¿Qué reflexiona Israel? El Espíritu de Dios se está moviendo. Vivimos dentro de una historia que parece ser caótica. Todos esperábamos que el 2020 se acabara y llegara el 2021. Todos esperábamos que pasara todo y volviéramos a la vieja normalidad. Y yo me pregunto, ¿para qué? En esa antigua normalidad había niñas violadas. En esa antigua normalidad hay niños muriéndose de hambre. Y no estoy hablando de otros continentes, sino estoy hablando de nuestro propio país, frente a nuestras propias narices. ¿Para qué querer volver a esa normalidad? Pero en esta oscuridad el Espíritu de Dios se está moviendo. En esta historia oscura que parece dominada por los imperios del mal, en este mundo cruel donde la humanidad se había arrojado a un abismo sin fondo, el texto bíblico nos envió una luz de esperanza. El Espíritu de Dios se está moviendo. El Espíritu de Dios está actuando. Y este es el espíritu de vida, el espíritu de libertad, el espíritu de valentía. Este mismo espíritu que animó a los profetas a denunciar las injusticias ante los grandes reyes. Este mismo espíritu que estaba con Daniel y que lo llevó a salvar a una nación entera con la sabiduría de Dios. Este mismo espíritu que estuvo con Juan el Bautista y llamó a todos a hacer obras de arrepentimiento. Este mismo espíritu que impulsó a Jesús para sanar, para salvar, para servir y para vivir por el otro. Este mismo espíritu se está moviendo hoy en día, no para volver a la vieja normalidad, sino para guiarnos hacia la construcción de una nueva. Y entonces Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. En medio de todo esto Dios habla, y la palabra de Dios retumba como el rugido de un león en medio de las tinieblas, y éstas se disipan. Esta palabra de paz, esta palabra de esperanza, de justicia y de amor llega hasta el fondo de las estructuras de este mundo y dice que se haga la luz. Y se hace la luz. Porque no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Y el Evangelio de Juan nos habla de esta luz. Esta luz que vino al mundo. La luz verdadera que alumbra a todo hombre, la luz que alumbra en las tinieblas y las tinieblas no permanecen contra ella. Esa luz que se manifiesta en medio de esta historia y en medio de esta historia ilumina y en medio de las tenebrosas estructuras de este mundo nos alumbra y nos dice hacia dónde ir. En medio de esta historia el Espíritu de Dios sigue trabajando. En medio de esta historia, la luz de Jesús sigue brillando. Y esta luz nos manda a nosotros a brillar. Sean la luz, no se escondan, alumbren en las tinieblas. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué estamos haciendo en las tinieblas si tenemos la luz? Si tenemos la luz, brillemos. Donde hay discursos de odio, que nuestro discurso sea de amor. Donde otros quieran dividir, que nosotros unamos. Donde otros quieran compartir mentiras, nosotros levantemos la verdad como un estandarte. Donde hay injusticia con los que no tienen voz, nosotros seamos la voz. Donde la historia parece ser más oscura, seamos nosotros los que, en el nombre de Jesús, pongamos luz. No empecemos el 2021 con discursos triunfalistas y personalistas. No es verdad que lo que declares vas a conseguir para ti mismo. No es verdad que tu éxito y tu felicidad depende de ti mismo. No es verdad que el que es pobre porque quiere. No es verdad. Lo que sí es verdad es que todos somos humanos. Lo que sí es verdad es que vivimos en medio de las tinieblas. Lo que sí es verdad es que Dios quiere que seamos la luz. Lo que sí es verdad es que Dios quiere que construyamos un mundo nuevo por medio de su palabra. Lo que sí es verdad es que Dios quiere una historia mejor. Lo que sí es verdad
es que Dios quiere que seamos nosotros los agentes de un mundo donde muchos mundos son posibles. ¿Cómo vamos a vivir este 2021? ¿Vamos a hacer la luz o vamos a participar en las tinieblas de esta historia que se está desarrollando frente a nuestros ojos? Oramos. Papá Dios, te doy gracias porque hasta acá tú nos has traído, porque en el 2020 pudimos ver tu fidelidad, Señor, pero también pudimos ver cómo el mundo se está desmoronando, Señor. Pudimos ver cómo muchos mueren de hambre, cómo muchos no tienen para cuidar a sus hijos. Señor, pudimos ver cómo las injusticias siguen sucediendo. Y en el 2021, Señor, te pedimos ser esa iglesia que denuncia las injusticias, ser esa iglesia que vive para hacer la luz, ser esa iglesia que no busca asociarse con los poderes de este mundo porque tenemos el poder de tu palabra, el poder de tu espíritu. Que tu espíritu nos llene, Señor, para llevar la verdad, para llevar la justicia, la esperanza y el amor. Que vivamos esa vida que Jesucristo nos enseñó a vivir, una vida de amor y de servicio a los demás, una vida no de odio, una vida no de separación, no de división y de condena, sino una vida de amor. Señor, te suplico por todos aquellos que están viendo este video y te pido, papá, que tú toques el corazón de todos ellos y que tú nos hagas arrepentirnos si es lo que necesitamos, nos hagas arrepentirnos de los discursos de odio que propagamos. Y papá, que al finalizar el 2021 el mundo sepa que la iglesia de Jesucristo es una iglesia de amor y no una iglesia de odio. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.